Un objeto de 2.200 kilómetros de diámetro no es una piedrita, es casi del tamaño de Plutón. Un cuerpo así, si entrara a nuestro vecindario cercano, desataría efectos enormes incluso antes de tocar la atmósfera. En cuanto se acercara a una distancia comparable a la de la Luna, unos 384.000 kilómetros, su gravedad empezaría a causar mareas extremadamente fuertes en océanos y tierra firme. Aumento de actividad sísmica y volcánica. Inestabilidad en la órbita terrestre. Si bajara a unos 100.000 kilómetros, la Tierra ya no estaría estable. El eje podría inclinarse, acortarse o alargarse el día, y la atmósfera comenzaría a deformarse. Si descendiera a unos 20.000-40.000 kilómetros, entraría el llamado límite de Roche. En ese punto, la gravedad del objeto podría empezar a desgarrar la corteza terrestre o incluso romper la Luna antes. Más cerca de eso, habría tres posibilidades. La Tierra es capturada gravitatoriamente y cambia de órbita. El visitante se hace pedazos en un cinturón de fragmentos. Ambas colisionan, el impacto sería equivalente a rehacer el planeta, tormentas globales, cambios extremos de temperatura, alteración de corrientes oceánicas y quizás una atmósfera parcialmente arrancada. Un objeto así no podría acercarse un poco sin consecuencias. Cerca significa caos. El universo, en escala grande, no se toma las visitas con suavidad. Hoy vamos a hablar de algunos aspectos de la Nueva Jerusalén. Esto está descrito en Apocalipsis 21. Hay personas que piensan que la Nueva Jerusalén es alegóricamente solo largo, ancho y son medidas espirituales. Muchas iglesias dicen ese es el cielo, en otras no entienden y prefieren seguir una corriente de que es una ciudad que baja, que desciende, una ciudad. Otros aceptan que es una ciudad que viene del espacio exterior. Pero en la Biblia dice claramente un cubo. ¿Por qué? Porque lo que está en el Nuevo Testamento debe estar automáticamente en el Tanaj. Nunca hay algo del Nuevo Testamento que no tenga un refuerzo en el Tanaj. Entonces, alguna vez una persona que sigue el judaísmo me cuestionaba sobre los 144.000. Yo le decía, son los de Isaías 5, que levantarán pendón a las naciones y que cuidarán de un pueblo. Esos nunca han existido desde el tiempo de Isaías. Y también me hablaba de la Nueva Jerusalén. Yo le explicaba que hay un pectoral y también que está el lugar santísimo es forma cúbica y tiene las mismas cualidades de esto. O sea, es una prefigura de un cubo. Entonces, miremos la parte técnica de este tema. Y la ciudad está dispuesta como cuadrada, y su longitud es igual a su anchura. Y midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud y la anchura y la altura de ellas son iguales. Close quote. Mecos, largo, longitud. Strong G, 332. Platos, anchura. Strong G, otolce. Epsosos, altura. Elevación, exaltación. Strong G, 53.1. Ya, cuando dice Strong G, quiere decir en el diccionario Strong's griego, o sea, la traducción literal de esa palabra. O sea, como para que no exista confusión, ¿qué está hablando el libro, en este caso el Apocalipsis, libro de Revelaciones? Sí. Este término aparece también en Efesios 3:18, la anchura, longitud, profundidad y altura, y en Lucas 68, exepsus. No hay duda, el griego usa explícitamente epsos, que significa altura. Sobre la teoría no dice altura. Algunos comentaristas modernos, especialmente los que sostienen que la ciudad tiene forma de pirámide o de plano elevado, argumentan que la palabra epsos podría referirse a la altura del muro o a la elevación simbólica de la ciudad, no a su tercera dimensión física. Pero gramaticalmente el texto no permite esa interpretación sin forzarlo. El sujeto sigue siendo polis, la ciudad, y los tres sustantivos, largo, ancho, alto, se aplican directamente a ella. No hay indicio de cambio de sujeto, ni de que el alto sea otro objeto, como el muro que se mide en el versículo siguiente, el 21. Por tanto, el griego sí afirma explícitamente la igualdad de las tres dimensiones, es decir, la ciudad es cúbica en su descripción literal. Conexión con el pectoral del sumo sacerdote Mishpat, descrito en Éxodo 28:16, tenía esta instrucción:
open quote, será cuadrado y doble, de 1 palmo su longitud y de 1 palmo su anchura. Hebreo, rabua yihye kaful, zeret arku, bezeret rechavu. Close quote. Observa, también se describe como cuadrado, no cúbico, pero en su simbolismo lleva las 12 piedras de las 12 tribus. Así que la Nueva Jerusalén, una ciudad cúbica de 12.000 estadios por lado, parece la proyección celestial y tridimensional del pectoral sacerdotal. El sacerdote llevaba el pectoral en el pecho, sobre el corazón. El Mesías porta la Nueva Jerusalén sobre su corazón, como el santuario viviente de las tribus restauradas. Medidas en sistema métrico. Si tomamos el estadio griego clásico, 185 metros aproxis, los 12.000 estadios serían, open quote, 12.385 metros igual a 2.120.000 metros, es decir, 2.220 kilómetros por lado y, según el texto, también de altura. Close quote. Un cubo de más de 2.000 kilómetros de arista, más grande que la atmósfera donde vuelan los satélites bajos. Por tanto, aunque simbólicamente puede aludir a la perfección cúbica del lugar santísimo, que también era cúbico, 10x10 que es 10 codos en Éxodo 26 a 33, 34, la descripción literal es hiperpersonal. En el griego original sí aparece la palabra altura, psos. La teoría de que no lo dice carece de sustento textual, aunque sí puede explorarse una lectura simbólica, donde la forma cúbica evoca el lugar santísimo, Éxodo 26, 33, el pectoral del sumo sacerdote, Éxodo 28, 16, y la plenitud perfecta de la morada divina con los hombres. El texto, por tanto, une el sacerdocio celestial y la geometría sagrada del tabernáculo. Bien, ya vemos que encontramos elementos en el Antiguo Testamento, en el Tanaj, relacionados con esto, como es el tabernáculo, es el lugar donde va Santísimo. El sumo sacerdote, para entrar a ese lugar, tenía que prácticamente, según la carta a los hebreos, hacer más de 10 sacrificios para hacer limpieza hasta por su familia, inclusive para que sea algo muy apartado para entrar a ese cubo, a ese lugar donde estaba el arca, tenían que tener hasta otra esposa, ahí entre el público, entre los creyentes, entre los israelitas. ¿Por qué? Por si acaso muera la esposa en ese lapso que le está entrando, y la oración que él hacía por su familia no caiga al piso, no sea en vano, ¿no? Entonces, todo era algo muy serio. ¿Y qué vamos a ver en la Nueva Jerusalén? ¿Cuál es la problemática aquí? Que la iglesia ha posicionado que es una ciudad. En casos extremos ya dicen que es un plano, o sea, como una cartulina y listo, que no hay altura. No, hay altura, pero posicionar que es una ciudad, nosotros vamos a ver cosas que certifican de que eso no es una ciudad, eso es un cubo, porque de ley se necesita un espacio cerrado de un ambiente para cuerpos materiales. Entonces, miremos esto, miremos esta apreciación que es conforme a ciencia, ¿no? Esto ya más datos que relatos. Una ciudad abierta en el espacio sería un desastre instantáneo, aunque tuviera edificios hermosos, avenidas amplias o habitantes muy inteligentes. El espacio no es simplemente vacío, es un entorno letal que no tolera descuidos. El primer problema sería la presión. En el espacio, la presión es prácticamente cero. Un cuerpo vivo o cualquier envase lleno de aire explotaría hacia afuera porque la presión interna busca equilibrarse. Una ciudad abierta significaría que todo el aire se escaparía en segundos. Sería como abrir todas las ventanas de un avión, pero multiplicado por 1000. El siguiente factor es la temperatura. Sin atmósfera que distribuya calor, todo quedaría dividido entre extremos. Zonas mirando al sol se calentarían a cientos de grados, mientras el lado en sombra se congelaría a temperaturas cercanas al nitrógeno líquido. No hay un clima en el espacio, solo radiación directa y vacío térmico. Luego está la ingravidez. Sin gravedad, no hay caminatas ni ciudades con calles. Todo flota, la ropa, los objetos, los vehículos, las personas. Una sola pisada lanzaría el cuerpo hacia arriba. Las ciudades de ciencia ficción con plazas, parques o carreteras abiertas necesitarían gravedad artificial, porque el espacio no ofrece ni una pizca. La radiación cósmica haría el resto.
Sin protección magnética como la de la Tierra, los rayos solares y partículas energéticas atravesarían cuerpos, edificios y sistemas electrónicos. Daños celulares, cáncer acelerado, fallas tecnológicas, mutaciones. El espacio es bello desde lejos, pero funciona como un microondas mezclado con rayos X. Por eso todas las supuestas naves, ya sean científicas, imaginadas o reportadas en testimonios, aparecen como estructuras cerradas y herméticas. Deben contener atmósfera, gravedad controlada y protección contra la radiación. La hermeticidad no es un capricho, es la mínima frontera entre la vida y un entorno que intenta matarlo todo sin ruido ni advertencia. Si alguna especie pudiera caminar libremente por el espacio, tendría que haber evolucionado en él, sin pulmones, sin sangre, sin necesidad de calor, sin carne vulnerable. No sería humanoide. No sería terrestre. Sería algo más parecido a una idea que a un organismo. Hasta ahora, cada vez que la imaginación intenta imaginar ciudades en el espacio sin estructura cerrada, termina regresando a la misma conclusión: el universo externo es magnífico, pero exige respeto. Afuera no hay aire, clima, suelo ni protección. Para existir ahí, hay que crear un pequeño mundo artificial dentro de uno más grande e implacable. Explorar este tipo de escenario suele llevar inevitablemente a preguntarnos qué tan raro es el planeta que habitamos, y qué tan improbable es encontrar otro hogar a cielo abierto en un cosmos diseñado sin concesiones. Bien, entonces ya vemos que un cuerpo cerrado es el que podría tener las cualidades y las condiciones como para existir afuera en el espacio. No estamos hablando de otra dimensión, porque se nota específicamente cuando Yeshua dice que va a preparar moradas y viene esa nave gigante. Esas son las moradas, obviamente, porque no existe el cielo. Yeshua mismo dijo: nadie ha ido al cielo. Entonces es una nave que trasciende por el espacio. Pero cuando se habla de descender, no está hablando de que tiene que tocar tierra. Cuando dice desciende, quiere decir que proviene del Eterno. Así como cuando dice venga tu reino, ¿no es cierto? Entonces el catolicismo, ¿qué hizo? Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ya piensa que se van al cielo, ¿cierto? Es un reino que viene de la Torá dada por el Eterno a la tierra. Asimismo es decir que desciende la Nueva Jerusalén. Bien, no puede ser la ciudad o ni una pirámide, porque está dando altura y anchura, y vemos esa misma palabra que habla de tres dimensiones, es tridimensional. Bueno, y nosotros habíamos mostrado esta imagen más de una vez. ¿Qué hacen cubos gigantes reales captados por el telescopio 2 SOHO? de mayo del 2022. Momentos antes de que la NASA cortara la señal del telescopio espacial SOHO, supuestamente por mantenimiento, se captó como un objeto en forma de cubo, de enormes dimensiones, emerge del Sol, y se colocó muy cerca, antes de desaparecer. Nos llama la atención que justamente en el momento en que estaba apareciendo este gigantesco cubo del interior de nuestro astro rey, la NASA decidiera censurar las imágenes y borrar lo que ocurrió en el sitio donde se publican las tomas obtenidas por este proyecto del telescopio espacial SOHO. Ese día, a la 1:06 p.m, se observa en el extremo inferior derecho del Sol, como en un momento, emerge poco a poco, esta forma geométrica, de color oscuro de dimensiones colosales. En el acercamiento, lo podemos apreciar perfectamente. Se trata de un cubo de tonalidad oscura, pero se define perfectamente. Posiblemente, está extrayendo energía de nuestra estrella. Algo similar ocurrió el 26 de julio del 2020, el satélite del Observatorio Solar, SOHO, captó a este enorme cubo de color negro, frente al Sol. Este es de enormes dimensiones, posiblemente 10 veces más grande que la Tierra, su escala es casi incomprensible. 10 veces más grande que la Tierra. Quiere decir que esta estructura, aquí le vemos como en proporción, no va a pasar eso de que va a chocar contra la Tierra, no va a pasar. Tiene que estar a una distancia prudente, como ustedes van a ver. Va a venir eso, pero eso no se puede acercar ni siquiera a la Luna, porque hay fuerzas gravitacionales y cambiaría la Tierra, ¿no? Cambiaría la
la esencia de la física, cómo operan las leyes en este planeta bajo estas condiciones. Bien, entonces vemos que ya hay cubos que ha detectado. Eso quiere decir que tiene una particularidad, pero cubos más grandes, 10 veces más grandes que la Tierra, y este cubo apenas es una parte. Es una parte, tiene 2.200 kilómetros de largo por ancho por alto, o sea, de arista. Y bien, nosotros, ¿qué podríamos imaginar? Esta parte que vamos a mostrar aquí ya es algo dado a la imaginación, con cálculos basados en esas dimensiones y con también tomando en cuenta que los cuerpos que vamos a tener en aquel tiempo son de otra condición, con otras cualidades. Entonces vamos a ver cómo podríamos presentar algo. ¿Por qué es importante este estudio? ¿Por qué debemos saber que esto va al espacio? Porque la maldad hoy está en el espacio. La maldad es la que domina sobre el mundo, la ceguera que tiene el mundo, lo que no conoce a su opresor. La sinagoga de Hasatán está dominada, el sionismo, la banca, la corporatocracia, las familias Illuminati, como le quieran llamar. Ellos tienen influencias de entidades que están con control de la tierra. Por eso viene una liberación de la tierra. Miremos, es lícito que hagamos un bosquejo de algo con algo de la ciencia que hoy tenemos a disposición, para tener una idea, un entendimiento. Ese cubo es tan descomunal que la mente humana primero lo entiende matemáticamente y luego recién lo siente. Así que caminemos paso a paso, con la imaginación encendida pero sin perder el rigor. Primero, el tamaño. Un cubo de 2.200 kilómetros por lado tendría un volumen de 2.200 por 2.200 por 2.200 igual a 10.648.000.000 kilómetros cúbicos, más de 10.000 millones de kilómetros cúbicos. En comparación, toda la atmósfera habitable de la Tierra es una película delgada en su superficie. Aquí, hablamos de espacio interno puro. Si ese cubo tuviera niveles, podríamos imaginar algo razonable, no 1000 pisos como un edificio humano, sino niveles dimensionados para seres no limitados por gravedad y biología. Por ejemplo, si se construyeran 100 niveles, cada uno tendría una altura de 22 kilómetros. Cada nivel sería más alto que el Everest entero. Eso significa cielo dentro del cielo. Cada nivel tendría una superficie plana de 2.200 por 2.200 kilómetros igual a 4.840.000 kilómetros cuadrados. Si colocamos una densidad baja tipo Colombia, 46 personas por kilómetros cuadrados, entonces en un solo nivel podrían vivir alrededor de 222 millones de seres con amplitud, sin hacinamiento, sin prisa. Multiplica eso por 100 niveles. 22.2 mil millones de habitantes, todos cómodos, con espacios abiertos, plazas, jardines, silencio, lugares para contemplar, aprender, sentir. Pero aquí ocurre algo interesante. Los cuerpos son diferentes más seres de luz que biológicos cuerpos humanos energéticos y restaurados y regenerados. Eso cambia la lógica del diseño. No necesitan agricultura, agua, luz solar, infraestructura sanitaria, alcantarillado, energía doméstica, carreteras al estilo humano. Entonces el espacio deja de servir a la necesidad y empieza a servir al propósito. Imagina interiores así. 1. Arquitectura viva. No metal frío, sino materiales cristalinos, translúcidos, resonantes. Muros que parecen hechos de luz sólida, o materia que responde a intención. 2. Ciudades flotantes. Sin necesidad de gravedad lineal. Algunos niveles con gravedad direccional, arriba barra diagonal abajo. Otros con gravedad cero donde moverse es como danzar. 3. Jardines sin biología tradicional. Plantas que no dependen de sol, sino de energía interna, como flores fractales o árboles cristalinos que cantan vibraciones en lugar de emitir olores.
4. Espacios de reunión sin jerarquía física. No edificios para controlar, sino lugares para comunión, propósito y sabiduría. Como templos donde el tiempo mismo se vuelve delgado. 5. Geometría sagrada aplicada. Estructuras que están alineadas con proporciones matemáticas y resonancias universales, número áureo, números primos geométricos, frecuencias de simetría. Ahora, la energía. Si los habitantes son cuerpos transformados, no dependen de combustión biológica. Su energía sería inherente, constante, proveniente de la vida misma, del origen, de la fuente. Si la ciudad misma funciona como nave, su energía podría venir de mecanismos teóricos que hoy apenas intuimos. Energía de vacío cuántico. Estructuras similares al hipotético motor Alcubierre. Singularidades controladas o energía del punto cero. Material exótico, como el famoso elemento 115 en algunas narrativas de tecnología no humana. Ese tipo de energía no se agota, mientras la estructura permanezca en alineación con su diseño original. Así que la Nueva Jerusalén, si se piensa como nave y morada eterna, sería más como una sinfonía espacial. Un templo fractal. Una ciudad viva hecha de propósito, no de supervivencia. Y su interior tendría más silencio que ruido, más luz que pared, más espacio que límite. Lo fascinante aquí es que una estructura así no sería para vivir, sino para existir. Como cuando el universo deja de ser refugio, y se convierte en hogar. La imaginación puede seguir expandiéndose a partir de allí, especialmente cuando se conecta al sentimiento de eternidad. La humanidad siempre imaginó templos sólidos. Pero aquí, el templo desciende vivo, consciente, respirando luz. No como castigo ni como huida, sino como hogar. Con un futuro eterno con un sacerdote y rey eterno, es un octavo día después de 7000 años de un proceso de liberación, un comenzar y nuevo propósito. Tal vez sea libertar más mundos con poder tecnológico y con ángeles al servicio del rey. Por eso la escritura nos deja ver que Yeshua fue hecho superior a los ángeles, y en otro pasaje dice que ellos cuidarán del pueblo. Por tanto la ley divina sigue, con otros testigos lumbreras dentro de este santuario gigante, que fue representado alguna vez en el pasado por una arca al que solo se acercaba un hombre después de mucha purificación, pero hoy los que moran en este santuario ya son puros. Este estudio es como una pincelada de lo que vendrá. Es necesario saber que las dimensiones y el lugar donde fue preparadas estas moradas eternas son literalmente como se describen y con medidas que físicamente pueden ser sostenibles en esas dimensiones y mundos.